Bueno, muy buenos días para todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros. Bienvenidos a esta sesión que tenemos desde miplanilla.com para todas las personas asistentes. Bienvenidos a este espacio que tenemos. Queremos contarles que el día de hoy vamos a tratar un tema bien chévere en este ciclo de capacitaciones que hemos venido teniendo para poder enseñar todas esas técnicas que se requieren o que se necesitan para esa parte operativa que tienen las planillas. Todos los meses tenemos una sesión diferente. Recuerden que en nuestro canal de YouTube ustedes van a poder encontrar los videos de las sesiones anteriores para que puedan entender cuáles son esos procesos técnicos y operativos que son necesarios, porque a veces decimos, bueno, necesito hacer una planilla de corrección, entiendo el sustento de la planilla de corrección, pero ¿cómo la hago en el sistema? Pues bien, este es el tema que traemos el día de hoy. Me presento, soy Tatiana Sánchez y voy a estar acompañándolos el día de hoy con la parte normativa de lo que son nuestras planillas de corrección. Vamos a tener tres espacios vamos a tener, digamos, como tres bloques en este espacio. El primero vamos a ver la parte normativa que tienen que decirnos las planillas de corrección, qué otro tipos de planillas de corrección hay. Vamos a tener un segundo espacio en donde un compañero de nuestro equipo de gestión empresarial nos va a explicar y nos va a contar cómo podemos descargar el plugin, porque vemos que es una consulta constante y es cómo puedo hacer para descargar el plugin, porque chévere cuando corrijo a un empleado, es súper sencillo, pero cuando tengo que corregir 10, 15, 20, pues no sabríamos cómo hacer eso masivo. Entonces vamos a tener un compañero de nuestro equipo de gestión empresarial que nos va a contar cómo descargar ese plugin para hacerlo masivo. Y el tercer bloque que vamos a tener es esa parte técnica en donde vamos a explicar paso por paso cómo hacer una planilla de corrección. Recordemos que esta es una sesión técnica u operativa en donde le vamos a contar a usted para que lo haga de una manera más sencilla. Entendemos que a veces vemos un botón por un lado o por el otro, entonces la idea es explicar acá paso a paso. Recuerden que esta sesión está siendo grabada, será dispuesta en nuestro canal de YouTube para que ustedes la consulten, la recibirán a los correos en los que se registraron para que puedan ustedes adelantar, atrasar. No compartimos memorias como tal, la presentación como tal, sino lo que hacemos es enviarle la grabación para que usted diga, oiga, ya dijo que podía hacer la corrección de esto o esta otra cosa. Usted puede adelantar, atrasar y pausar en el momento que usted lo considere pertinente. Por último, y para dar inicio, recuerden que en la parte superior de sus pantallas tienen un botón de chat para que por favor nos dejen ahí sus inquietudes. Si usted está conectado desde el celular, en la parte inferior encuentra tres punticos, los pica y ahí va a encontrar el botón de chat para que nos cuente sus inquietudes. Al finalizar la sesión vamos a tratar de responder la mayor parte de preguntas que podamos tener ahí, en el entendido de que a veces tenemos tiempo y pues por respeto al tiempo de los demás, también tratamos de hacer esto de manera puntual. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos. Cualquier cosa, recuerden, están en nuestro chat. Voy en este momento a presentar pantalla. Y si por favor me ayudan con unos deditos arriba, alguna reacción para saber que ustedes están viendo mi pantalla, que pueden visualizarla sin ningún problema. Perfecto, ahí tenemos manitos arriba. A todos muchas gracias. Listo, bienvenidos, planillas de corrección. Vamos a entender qué es una planilla de corrección. Hay varias planillas de corrección y vamos a iniciar por la principal y es la planilla de corrección en donde necesito saber qué puedo corregir y ya vamos a ver en detalle qué voy a corregir. Vamos a ver estos 5 temas que tenemos acá, dos planillas de corrección que no puedo corregir a través de la planilla pila y dos planillas adicionales que me permiten corregir también algunos escenarios. Listo. Planilla de corrección y para entrar en materia. ¿Qué me permite hacer una planilla de corrección? Y a mí me encanta iniciar contándoles qué pueden hacer, qué es lo que yo puedo cambiar y cuáles son los escenarios en los que se dan. El primer escenario y el más común es la corrección de errores en el IBC o en el ingreso base de cotización. Tiene unas condiciones específicas, ya vamos a ver cuáles son, pero esto sucede cuando yo pagué un IBC inferior al que debía haber pagado. Le liquidé a Tatiana sobre un salario mínimo, se me olvidó incluirle unas comisiones, yo ya había pagado la planilla, entonces voy a corregir su IBC. ¿Listo? Podemos también hacer una corrección de la tarifa de riesgo de ARL. A veces sucede que los archivos planos o cuando ponemos la información de manera manual en nuestra web o en la web de www.miplanilla.com, dejamos una tarifa de riesgo la más bajita que es la 0.522. Pero sucede que a razón de la actividad de cada colaborador tiene una tarifa de riesgo diferente. Yo podré, por error, haber puesto una tarifa mal, haber pagado la planilla de esa manera. Entonces, fíjense que una planilla de corrección también me va a permitir hacer esa corrección de esa tarifa de riesgo que yo pagué mal, que pagué de manera inferior.
Tercera corrección que puedo hacer, el reporte de novedades de ingreso y retiro, y esta tiene una condición bien específica, bien chévere, que nos da ahí como una gabela de tiempo. Ya vamos a entrar en detalle de eso. Pero también puedo hacer otras correcciones como que tipo de cotizante, subtipo de cotizante, días reportados en la planilla, tipo de cotizante que, en qué escenarios. Que yo le pagué, voy a poner un ejemplo, a un practicante SENA que venía como practicante SENA, ya lo contratamos por la compañía, pero por error seguí pagando como practicante SENA. Pues bien, yo podré hacer la corrección del tipo de cotizante a un tipo de cotizante dependiente. Subtipo de cotizante, por error yo puse que esa persona era pensionada o que ya tenía requisitos para pensión. Lo que puedo hacer es esta corrección de decir, no es ni pensionada ni tiene requisitos para devolución de aportes, entonces será una persona que tenga que hacer aportes a pensión. También puedo corregir los días reportados en la planilla inicial. Puede que por error yo haya puesto una fecha de ingreso diferente a la real y coticé menos días de los que debía cotizar en la planilla principal. Esos son los principales errores que yo puedo corregir. Ahora bien, hay cosas que debo tener en cuenta, importante para que ustedes lo vean ahí, es, primero, la planilla de corrección en pila no la puedo hacer para una corrección que me implique evolución en valores pagados y ahí me voy a detener un instante. Fíjense que todo lo que yo les conté anteriormente, me voy a volver acá. Todo hace referencia a algo que yo dejé de pagar, sea porque pagué menos IBC, sea porque pagué una tarifa de riesgo menor, sea porque pagué menos días a los días que realmente pasaba, sea porque en el tipo de cotizante dejé de pagar algún subsistema o simplemente marqué un subtipo de cotizante y no pagué a un administrador, y yo sí tenía que pagar. Fíjense que esas correcciones son o dan lugar en los casos en los que yo omití un valor pagado. No se puede utilizar una planilla de corrección que implique devolución de valores pagados. Voy a poner un ejemplo. Es que yo le pagué a Tatiana sobre un IBC de 3 millones, pero no, ella no se gana 3 millones, ella se gana 2. Entonces, en pila no podré hacer esa corrección y ya les cuento cómo se maneja ahí. ¿Listo? Tampoco puedo hacer una corrección, por ejemplo, es que yo le pagué la tarifa de riesgo 6,96, que es la más alta, pero ella realmente es 0,522. Fíjense que eso implicaría que yo pague más y que necesito pagar menos y que eso sería una devolución. A eso hacemos referencia con que en pila no podremos hacer este tipo de correcciones. Siempre las correcciones es por valores omitidos. Segundo punto a tener en cuenta, nosotros como operador de información debemos validar los topes mínimos y máximos que correspondan a la vigencia de ese periodo que está liquidando. Si usted me está liquidando 2020, yo voy a hacer la validación del salario mínimo del 2020 o de los 25 salarios mínimos del 2020. Diferente si usted me está liquidando una corrección del 2026. ¿Y esto da lugar a qué? Porque a veces lo que suele pasar es que muchas personas quieren aportar más porque están muy cerca a su pensión o porque están dentro de sus 10 años, quieren que su brecha pensional sea. Entonces dicen, ay, yo eso cotizo por 30 salarios mínimos, que eso no pasa nada. Entonces fíjense que acá desde el operador de información nosotros vamos a tener esa validación de esos topes en pila que se deben respetar. Tercer punto, los valores liquidados deben incluir los intereses de mora y los incluye de manera automática. ¿A qué hago referencia? Que cuando usted me liquida una planilla de corrección, nosotros vamos a liquidar esos intereses de mora de acuerdo a la tasa que haya puesto la superintendencia para la época. ¿Por qué? Porque recordemos que la planilla pila tiene unas fechas límites de pago. Pasada esa fecha límite de pago, se van a liquidar intereses de mora. Ah, es que yo estoy haciendo una corrección del año 2020, ¿tendré que pagar intereses de mora de 6 años? La respuesta es sí. ¿Cómo se liquidan esos intereses de mora? Usted no se preocupe porque nosotros desde miplanilla.com hacemos esa liquidación de manera automática. Es decir, el cliente no tiene que ponerse a hacer cuánto es la tasa y cuál es el porcentaje y cuál es el valor anual y demás, porque eso lo hacemos nosotros acá. Ahora bien, ¿qué otra condición tiene que tener esas planillas de mora? Primero, que la planilla de corrección, perdón, la planilla no de mora, la planilla de corrección debe ser liquidada y pagada a través del operador en el cual se liquidó la planilla inicial. Vamos a poner un ejemplo. Si usted necesita hacer una corrección
de el año 2020, pero el año 2020 usted no pagaba con miplanilla.com, pues usted deberá solicitar la corrección al operador en el que pagaba en esa época. Si usted me va a pedir una corrección a mí, es por una planilla que usted ha pagado conmigo o que ustedes aportantes han liquidado a través de miplanilla.com. Entonces es importante que lo tengan presente porque a veces nos solicitan generar planillas de corrección, pero las han pagado por otros operadores y es disposición normativa que se debe hacer a través del operador en el cual se pagó la planilla inicial. Es diferente cuando hay una ausencia total de pago y lo vamos a ver en el otro tipo de planilla. Segundo punto que nos trae esta diapositiva y es que nosotros debemos realizar las validaciones que trae el anexo 2 de la resolución 2388 y en español ese es el anexo técnico en donde dice todo lo que se debe hacer en la planilla pila. Ustedes deben confiar en que miplanilla.com nosotros tenemos una malla de validación bastante robusta que le permite a todos los aportantes saber que la manera que están pagando bien. Cuenten con que ustedes tienen un operador, con que ustedes están liquidando a través de un operador que tiene esa malla de validación bastante robusta. Si hay algo que nosotros no le dejamos pasar o no le dejamos pagar, es porque normativamente no está bien. ¿Qué pasa si yo pudiera pagar algo que normativamente no está bien? Pues que voy a incurrir en sanciones, en faltas, en requerimientos, en fiscalizaciones de la UGPP. Entonces, lo que nosotros buscamos es que nuestros clientes siempre tengan esa malla de validación bastante robusta de acuerdo a lo que dice la norma para que ustedes no incurran en faltas o en omisiones que deben estar pagos a través de la seguridad social. Y para finalizar, estas disposiciones comunes de la planilla de corrección, tenga presente que se deberá diligenciar una planilla por cada periodo. Tatiana, yo necesito hacer una planilla de corrección de todo el año 2020, de enero a diciembre del 2020. ¿Puedo hacer una sola planilla para poder pagar todo eso que me hizo falta? La respuesta es no. Se debe diligenciar una planilla por cada periodo. Es decir, me van a hacer una planilla de corrección por enero 2020, otra planilla de corrección por febrero de 2020, otra por marzo de 2020 y así sucesivamente. Recordemos que al final vamos a tener un bloque en donde vamos a tener como toda esta parte operativa y ahí nos van a mostrar cómo corrijo un periodo y cómo tendré que corregir varios periodos. Ahora bien, yo puedo tener varias planillas de corrección por un periodo. Yo necesito corregir enero 2020 porque me faltó incluirle unas extras. Cuando hice la liquidación y pagué la planilla de corrección, listo. Pero me di cuenta que también le hacían falta unas comisiones. ¿Podré liquidar otra planilla? La respuesta es sí. Pueden haber N número de planillas de corrección por cada periodo que lo tenga presente cada empresa. ¿Listo? Ahora bien, acá está lo que les estaba diciendo, que se pueden utilizar varias planillas para el mismo periodo y para efectos de esa corrección, los factores de liquidación debe ser que la corrección de un valor positivo a pagar o de un valor a pagar diferente que no podré tener un valor negativo. Entonces, básicamente, y la parte técnica acá es que la línea de corrección sea o tenga un mayor valor a pagar sobre la línea que estoy corrigiendo para efectos técnicos. Ahora bien, hay un tipo de planilla N, si nos fijamos es el mismo nombre, pero esta se llama novedad sin aporte. Recordemos que la planilla de corrección, lo que acabo de decir es que esa planilla de corrección tendrá que tener un valor a pagar. Pero hay escenarios en donde la planilla no tiene un valor a pagar. Fíjense que esta se llama novedad sin aporte y acá les vamos a contar cuáles son los escenarios. La planilla novedad sin aporte, y yo le pido por favor, si usted está escuchando esta sesión, que pueda ver este slide porque nos parece importante, es una planilla creada en pro de facilitar ese reporte de novedades que no se notificaron en la planilla principal. Específicamente dos novedades, la novedad de ingreso y la novedad de retiro. Fíjense, recordemos y vamos a poner un ejemplo porque me encanta que con los ejemplos entendemos mejor. Vamos a poner un ejemplo que la planilla de junio, nosotros como empresa teníamos plazo de pagarla el 5 de julio y nosotros el 5 de julio la pagamos. Pero nos dimos cuenta el 10 de julio en la revisión que no habíamos retirado a una persona y le pagamos 30 días. Entonces, fíjense que la normatividad me da una opción en que yo puedo pagar esa planilla, puedo hacer el reporte de esa novedad de ingreso o retiro, en este ejemplo es el retiro, sin que yo tenga que hacer ningún aporte. ¿Sí? Hay una condición específica y está resaltada, voy a poner un puntero acá, está resaltada acá y es la presentación de la planilla debe ser a más tardar el último día hábil del mes de pago.
Para el ejemplo, como yo tenía que pagar en julio, pagué muy juiciosa como empresa el 5 de julio, pues tendré plazo hasta el último día hábil de julio, que en este ejemplo será el 31, hasta el horario hábil de pago, 4:30 de la tarde. Importante que cuando usted haga esa validación o haga esa liquidación de la planilla N de novedad sin aporte, usted le dé en el botón pague aquí. Porque si usted liquida la planilla únicamente diciendo, ah, yo reporto la novedad de retiro y deja la planilla liquidada, voy a poner un ejemplo muy coloquial para que todos entendamos y es como hacer un correo pero dejarlo en borradores, jamás se notifica. Entonces, importante que usted le den el botón pague aquí. Ahorita nuestra compañera también del área de soporte empresarial nos va a contar qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer, por dónde ingreso, por dónde salgo, qué es lo que tengo que picar y qué es todo esto que está diciendo Tatiana. Entonces, importante que ustedes sepan que si a ustedes les pasó, se les pasó o les faltó o por algún error técnico, humano, cualquiera que hubiera sido el evento, usted no reportó esa novedad de ingreso o retiro y fue omitida en esa presentación de la planilla principal, usted tendrá esta posibilidad de hacer una planilla N sin aporte. Ojo, porque si me di cuenta el 1 de agosto, ya no hay nada que hacer, ya no podría hacer una planilla de novedad sin aporte, porque por eso nos dice la norma y es que la presentación debe ser a más tardar el último día hábil del mes de pago. Ya tendremos que mirar otros mecanismos de qué manera efectuamos el retiro, pero si usted se dio cuenta el 1 de agosto, ya no hay nada que hacer para hacer una novedad, una planilla N, novedad sin aporte. Tendrá que hacer otro tipo de planilla. Recuerden, por favor, que en la parte superior ustedes nos pueden dejar las dudas. He visto que nos han dejado algunas dudas y ahorita al finalizar vamos a revisarlas. Listo. Correcciones no habilitadas por pila. Vamos a entender que no puedo hacer por pila específicamente porque Tatiana dice, yo puedo hacer una planilla de corrección en donde corrija si tengo un mayor valor a pagar, pero que otras cosas no se podrán corregir en pila y acá es importante que ustedes lo tengan presente. Primero, corrección de datos básicos del aportante. Y aunque no lo crean, esto pasa. Es que yo tenía que pagar por el NIT 123, pero por error se cargó la planilla por el NIT 456. ¿Puedo hacer la corrección de datos básicos del aportante? La respuesta es no. A través de pila no es el mecanismo. ¿Qué datos básicos estoy poniendo? El número de documento, el nombre de la empresa, la actividad económica, la dirección. Esos datos yo no puedo hacer una planilla de corrección, digamos que para corregir esos datos. Tampoco podré corregir los datos básicos del cotizante. Tatiana, es que me equivoqué en el nombre, es que me equivoqué en el tipo de documento, es que me equivoqué en el número de documento. Es decir, a través de pila yo no puedo corregir ni el nombre de un colaborador, ni el tipo o número de documento, código de departamento de algún colaborador que yo haya pagado en la planilla. ¿Qué tampoco puedo corregir en este punto de la planilla pila? Ay, déjame un segundo. Ya. Códigos de administradoras o administradoras cerradas. Y esto suele suceder mucho. Tatiana, es que imagínate que yo le pagué a la EPS 1, pero la persona no está afiliada a la EPS 1, sino está afiliada a la EPS número 2. Yo le pagué a una administradora de pensión, pero no era esa administradora de pensión, sino era otra administradora de pensión. Me equivoqué en la ARL, me equivoqué en la caja de compensación. Ojo con esto porque a través de pila yo no puedo corregir una administradora. A pesar de que yo corrija el IBC, ustedes se van a dar cuenta que la casilla para corregir la administradora no se podrá hacer. Recordemos que al final tenemos un ejemplo técnico y ahí nos lo van a contar para que veamos o para que visualmente podamos entender cómo se ve este cambio de las administradoras. Que tampoco puedo corregir fechas de las novedades. No puedo corregir una fecha de la novedad. Ojo, y aquí hay un asterisco, solo se podrá corregir la fecha de de la novedad si esa corrección implica un incremento en el valor a pagar. Si implica un incremento en el valor a pagar, ahí sí permitiremos que en el campo usted corrija esa fecha de la novedad. Tampoco puedo corregir número de horas laboradas, datos del cotizante principal para pagos de UPC y los valores liquidados por intereses de mora. Esas son correcciones que no se podrán hacer. Sin embargo, miren que acá yo les tengo la nota. Creo que hay un botoncito que no nos deja ver. Lo movemos de acá. Este botoncito listo. Acá les tengo la nota en donde dice, estas correcciones deben ser tramitadas de forma directa con las administradoras o cada una de las administradoras del Sistema General de Seguridad Social, quienes le indicarán el procedimiento adecuado para realizar los ajustes. ¿Me puedo equivocar por el NIT que pagué a un empleado? Sí. ¿Me puedo equivocar en el tipo de documento? Sí. ¿En el número de documento? Sí. ¿En una administradora errada? Sí.
pero a través de pila no es el mecanismo de la corrección. ¿Cómo se corrige? Se debe comunicar directamente con la administradora implicada y decir, mire, me equivoqué, me pasó esto, cuénteme cuál es el mecanismo que yo puedo utilizar para corregir o si tengo que volver a hacer un nuevo pago. Bueno, cada administradora ya le dirá porque todas las administradoras tienen procedimientos diferentes en este caso. Listo. Rápidamente acá vamos a tocar la planilla M de Mora, que es una planilla que, si bien no es una planilla de corrección, es una planilla a través del cual se puede hacer el pago de una ausencia total. Entonces, hay unas condiciones específicas y es que la primera es que la planilla M se puede pagar para una o varias administradoras, pero periodos anteriores a salud, marzo 2014. Tatiana, yo puedo hacer una planilla M para el 2018, para pandemia que fue en el 2020. La respuesta es no. Tendremos que mirar qué tipo de planilla le aplica. Cuando hay ausencia total para periodos anteriores a marzo 2014, 2013, 12, 11, 10, 9, 8, usted podrá utilizar la planilla M para pagar una o varias administradoras. Importante. Como operador siempre vamos a validar los topes mínimos, los topes máximos, vamos a validar que se liquiden los intereses de mora de acuerdo al periodo que usted está pagando, pero más aún importante y es que esta solo se utiliza cuando hay una ausencia absoluta. Si usted me dice, es que en el periodo 2013 yo le pagué sobre 100.000, pero tenía que pagar sobre 500.000, usted lo que necesita es hacer una planilla N de corrección, no una planilla M. Pero esta planilla M, así como pareciera tan fácil, también tiene sus disposiciones y acá les ponemos un ejemplo de uso. Fíjense que hay una empresa que para el año 2010 y 2011 no realizó aporte al fondo de pensiones para uno de sus trabajadores. Entonces ahí es donde le decimos, usted puede hacer el uso de la planilla tipo M en donde solo va a pagar la administradora de pensiones, porque recordemos que la planilla M me permite pagar una o varias administradoras. ¿Listo? Importante que la liquidación corresponda a esos periodos que tienen ausencia completa de pago. Nosotros vamos a hacer el cálculo de los intereses moratorios desde esa fecha límite hasta la fecha en la que se esté pagando y se debe hacer una planilla por cada periodo. Ojo con esto porque acá les dejamos un de últimas esta nota y es, será responsabilidad del aportante el buen uso de la planilla y el correcto reporte de la información. Siempre validen con la administradora si el tipo de planilla que deben usar es la M, porque recordemos que cuando no hay afiliación a la administradora, el tipo de planilla será una planilla Z de cálculo actuarial y este es un procedimiento completamente diferente. Esa prácticamente casi que es una sesión diferente porque la planilla tipo Z es importante desglosarla y validarla. ¿Qué es la planilla tipo Z? Es una planilla de cálculo actuarial. Por eso le dejamos acá, es responsabilidad del aportante el buen uso de la planilla. No es que nos vayamos a poner como empresa a pagarle para que, voy a decir lo que coloquialmente se dicen, para que el empleado tenga más semanas para que se pueda pensionar. Ojo con esto. Esta planilla se usa solo en los casos en los que efectivamente la administradora me ha dicho que tengo ausencia y que debería hacer los pagos de esos periodos que tengo, que no haya pagado una empresa. ¿Listo? Ya ahorita revisamos el cajón de preguntas. Veo que nos están dejando unas preguntas. Bienvenidos a todos para que por favor nos dejen sus preguntas. Ya para finalizar, tenemos la planilla de sentencia judicial y esta es una planilla bien bonita, pero ojo con esto, lo mismo, hay que tener una responsabilidad para el uso de esta planilla, porque el uso de esta planilla, si bien permite pagar una o varias administradoras, tiene unas condiciones. Lo primero es que es utilizada solo para pagos de sentencia judicial. Ahora bien, si usted ingresa a www.emplanilla.com y me liquida una planilla tipo J, yo le creo. Yo le creo a mis aportantes. Yo parto de la buena fe de que mis aportantes tienen una sentencia y están liquidando la planilla tipo J. No para que sea utilizada, digamos que de manera desmedida y pagar solo una administradora. Entonces, hay unas condiciones que puso el ministerio y es que esta planilla solo podrá ser pagada hasta máximo 2 periodos anteriores del periodo en el que se está pagando. Ya les explico cómo funciona, pero antes de eso quiero detallar en qué eventos se usa. En la planilla J siempre van los tipos de sentencia que digamos que dictaminan o en su resuelve tienen 3 escenarios. El primero es un reintegro de un empleado.
El segundo es que se haya determinado un contrato realidad por una persona que no tenía un contrato efectivamente laboral o que tenía un contrato de prestación de servicios. Y el tercero sobre una reliquidación que se tenga, ¿listo? Siempre será conveniente que si ustedes van a pagar una planilla tipo J porque tienen una sentencia y el juez dice que hay que pagarle a Colpensiones, por favor, previo a hacer el pago y el cargue, remítase a Colpensiones y valide si el tipo de planilla J es el conveniente para hacer el pago de esa sentencia judicial. ¿Por qué? Porque Colpensiones necesita primero, o digamos que necesita validar el tipo de planilla previo a la acreditación de esos aportes. Entonces, la recomendación acá es siempre comuníquese con Colpensiones. Voy a explicar esto y voy a pararme acá en este periodo actual en donde dice, voy a ponerlo acá, en donde dice 2024-6. Vamos a poner un ejemplo que estamos en junio del 2024. Fíjense que yo no podré liquidar ni siquiera el periodo julio, agosto, septiembre, que son los tres periodos adelante, pero tampoco podré liquidar dos periodos atrás, que es junio y mayo. El periodo actual estamos haciendo un ejemplo que fuera hoy, junio del 2024, ¿listo? De abril del 2024 para atrás, sí se podrá liquidar las planillas. Vamos a hacer el mismo ejemplo con esta fecha, 15 de julio del 2026. Yo podré liquidar una planilla de sentencia judicial, una planilla J del periodo mayo 2026 para atrás. Si necesito liquidar junio y julio como planilla tipo J, deberé utilizar otro tipo de planilla porque no es el caso. ¿Listo? Recuerden que si ustedes tienen este tipo de planilla, ustedes pueden comunicarse con nosotros, pueden acudir a nuestros canales de atención. Si tienen consultor, podrán comunicarse con su consultor. Si no, en nuestra página www.miplanilla.com hay un botón que dice contáctenos y déjenos saber su caso para asesorarle de la mejor manera. A veces no es tan fácil, los jueces nos dicen liquide una planilla, pero no sabemos por dónde hacerlo. Entonces, este es el escenario en donde nosotros le invitamos a que usted se contacte con nosotros. ¿Listo? Vamos a pasar al segundo bloque y es ¿cómo voy a poder hacer una planilla de sentencia, una planilla de corrección, perdónenme, porque ahorita vamos a hacer solo el ejemplo de planillas de corrección, si necesito hacer de manera masiva? Con ustedes nos acompaña el día de hoy nuestro compañero Julian Garay. Julian hace parte del equipo de gestión empresarial, digamos que tiene bastante experiencia en todos estos requerimientos. Para nosotros es importante que ustedes sepan que las personas que estamos acá siempre tenemos esa capacidad de poder entender todo lo que nuestros clientes necesitan porque somos personas con bastante experiencia. Julian hace parte de ese equipo, si la memoria no me falla, lleva más de 10 años con planilla.com, entonces por supuesto que sabemos que en 10 años has tenido muchos escenarios. Julian, bienvenido y el auditorio es todo tuyo. Gracias por acompañarnos. Tatiana, muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Efectivamente, el segundo bloque básicamente es cómo podemos instalar el complemento de Excel, que es una herramienta que nos ayuda no solamente a la liquidación de la planilla corrección, sino que lo utilizamos también para generar planillas tipo de periodos actuales para las empresas que liquidan la planilla de seguridad social mediante un archivo plano o las empresas que no tienen pueden tener el software de nómina, pero no tienen la posibilidad de descargar un archivo plano y todo lo hacen muy manual en cuanto al reporte de las novedades de la seguridad social. Voy a proyectar pantalla. Perfecto. Listo, ya vemos su Básicamente, pantalla. gracias, Tatiana. Básicamente, pues digamos que en este caso vamos a enseñarles cómo descargar el complemento de Excel en un primer momento. Y en un segundo momento les voy a explicar cuáles son las opciones que tenemos dentro del complemento de Excel. Inicialmente, ingresamos por la página de www.miplanilla.com. En la opción Empresas, nos dirigimos a la parte superior en la opción Centro de Ayuda. Hago aquí un pequeño paréntesis. En la opción de Instructivos Empresas podemos encontrar no solamente cómo se instala el complemento de Excel, sino que podemos encontrar diferentes instructivos acorde a la operatividad de la liquidación de la planilla de seguridad social. Cómo generamos una planilla de corrección, cómo cargamos las novedades por medio del complemento de Excel,
cómo descargamos los diferentes reportes dentro de la seguridad social o cómo podemos generar una planilla dentro de la plataforma o en el complemento de Excel. Listo. Aquí en la opción de instructivos empresas vamos a el botón que dice ver los 42 artículos y nos vamos a enfocar en la opción instructivo instalación plugin miplanilla.com. Al dar clic en esta opción, nos dirige directamente a una ventana para ver los diferentes pasos al momento de la instalación. Lo primero, que lo vamos a hacer ahorita en este momento, es dar clic a este link para que nos lleve a otra ventana y poder instalar el complemento. Pero antes de hacer este paso, lo que nosotros hacemos es dirigirnos al panel de control que se encuentra en la parte, bueno, lo podemos buscar aquí en la opción de buscar y escribimos panel de control. El sistema nos va a abrir una ventana. Nos podemos dirigir a la opción redes e internet. Bueno, aquí puede pasar lo siguiente. En algunos computadores nos va a aparecer la opción de redes e internet y en otras de una vez nos dirige a la opción o al botón opciones de internet. Si nos aparece redes de internet, damos clic a esta opción y vamos a opciones de internet. En otros casos, pues nos muestra la opción directamente. Al dar clic en opciones de internet, el sistema nos va a abrir otra ventana donde nosotros damos clic al botón sitios de confianza, donde podemos ver el chulito verde. Y posterior a esto, damos clic al botón sitios, en donde vamos a pegar el link que ya les voy a mostrar en un momento. Lo copiamos, lo pegamos y le damos clic en agregar. Listo. Una vez hagamos este proceso, vamos aquí a la opción de el paso a paso para la instalación del complemento de Excel, en donde damos clic a la opción número 3, donde dice descargue aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? El sistema nos va a mostrar la opción para poderlo descargar. En este momento, pues yo no lo puedo hacer porque ya lo tengo descargado, pero nos va a aparecer una barra que dice instalar. En otros casos, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? El sistema nos va a pedir, antes de la instalación del complemento de Excel, un fragmento, que es un Framework 3.5, que es necesario para la instalación del complemento de Excel. En algunos casos, ¿qué es lo que va a pasar? Que el sistema nos va a pedir el framework, lo descargamos. En otros casos, nos pide los datos del administrador. En este caso, debemos hablar con el ingeniero de sistemas que pues, tiene cada empresa para que nos habilite la opción con el usuario y la contraseña de poder descargar el Framework 3.5. Una vez hecho este proceso, sí nos aparece la opción de la barra de instalar del complemento de miplanilla.com. Después de la instalación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cerramos todos los archivos de Excel que tengamos, abrimos una hoja en blanco y el sistema nos va a mostrar la opción del complemento de Excel dentro dentro de las opciones del Excel como tal. Es importante resaltar que el complemento de Excel se conecta con la página de miplanilla.com. Es decir, todo lo que nosotros vayamos a hacer aquí se va a ver reflejado en la plataforma de Mi Planilla. ¿Qué me gusta del complemento de Excel? Que es muy fácil de utilizar. Una vez que he instalado el complemento, aquí en la parte superior izquierda debajo de archivo nos va a mostrar la opción de iniciar sesión o el botón. Nosotros ingresamos con el usuario y contraseña, la misma que utilizamos en la página de miplanilla.com para poder ingresar. Una vez ingresamos el usuario y contraseña, el sistema nos va a mostrar una ventana, una pequeña opción que dice bienvenido a miplanilla.com con la empresa Julián Garay, por ejemplo. Le damos clic en aceptar. El sistema nos va a mostrar una opción o diferentes opciones para el manejo del complemento de Excel como tal. Normalmente a esa opción le damos clic en cerrar, nos va a aparecer una X para cerrar ese botón de opciones. Y apenas nosotros iniciamos sesión, el sistema nos va a habilitar todas esas opciones que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Acá hay 3 bloques. El primer bloque, que está desde nueva planilla hasta generar archivo,
es utilizado por nuestros clientes para la generación de planilla tipo E. El segundo bloque que podemos ver aquí es para generar la planilla de corrección, que lo vamos a ver ahorita en el tercer bloque con nuestra especialista del área de soporte. Y el tercer bloque o la tercera opción es utilizada por las empresas que no tienen un archivo plano y que mes a mes tienen que reportar las novedades de una manera muy manual desde la plataforma de miplanilla.com. Aquí les tenemos una buena noticia a nuestros clientes y es que podemos reportar las novedades de manera masiva, tanto agregar empleados como agregar las novedades desde nuestro complemento de Excel. Para las empresas que manejan la planilla por archivo plano, dentro de nuestra primera opción, podemos encontrar tres opciones dentro de nueva planilla. Vacía, normalmente se utiliza para las planillas que se liquidan de pronto del mes actual o planillas tipo de meses anteriores, en donde debemos diligenciar la información tanto de la empresa como del trabajador. Aquí diligenciamos la información del mes, el año, digamos que los datos básicos de lo que se necesita de la planilla. Y aquí diligenciamos la información del trabajador o los trabajadores que necesitamos liquidar del mes o de meses anteriores. La opción desde archivo nos va a permitir seleccionar el plano que tenemos guardado desde el computador para que lo traiga aquí al complemento de Excel y nos transforme ese plano que dentro de la resolución tiene unos campos importantes y que a veces no lo entendemos. El complemento de Excel nos da la opción para poderlo organizar de una manera más fácil, entendible para el momento de la liquidación de la planilla. Aquí voy a hacer un ejemplo donde el sistema nos trae la opción, nos trae el archivo plano para poderlo entender un poco mejor al momento de liquidar la planilla. Como ustedes pueden ver, se ve muy organizado. Una vez tengamos aquí el plano en el complemento de Excel, damos clic a la opción de validar estructura para que nos valide los campos de la resolución. En algunos casos pueden aparecer errores de estructura y no los entendemos. Entonces aquí el complemento de Excel, hablando de la facilidad, nos puede mostrar dónde se puede encontrar ese error de estructura, si es porque faltó un primer nombre, si es porque de pronto puede tener algún carácter especial al momento de liquidar la planilla. Si todo está bien, dice que la estructura no encontró errores y posterior a eso pasamos a la opción de generar planilla. Cuando damos clic a la opción de generar planilla, lo que hace el sistema en este tipo de casos es mostrarnos tres tipos de error. Los errores automáticos, que básicamente nos muestran los cambios de EPS, fondos de pensiones y nombres y apellidos de manera automática, dando cumplimiento a la normatividad actual, recordando que mi planilla es muy fuerte en vallas de validación, mallas de validación. Eso por una parte. Por otra, nos muestra los errores sugeridos, que me parece muy importante resaltarlo porque aquí nos muestra, por ejemplo, cuando se liquida la planilla para un trabajador, de pronto para la EPS Sanitas o EPS Compensar. Pero el sistema nos muestra cómo está la condición del trabajador en ADRES. Y lo mismo pasa en la base de pensiones con RUAF o Registro Único de Afiliados. Y en algunos casos nos permite identificar posibles errores que estén en la planilla. Por ejemplo, no es que el trabajador de pronto no esté en la base de datos única de afiliados de las EPS o Registro Único de Afiliados o RUAF en pensión, sino que de pronto el tipo o el número de documento puede estar errado. Entonces nos ayuda a identificar esos errores antes de la liquidación de la planilla. Y los errores de usuario, que es nuestro tercer bloque o tercera opción de errores que se debe manejar, que sí los debemos modificar manualmente. El sistema nos permite corregirlo de una manera muy fácil. En algunos casos son errores masivos. Entonces, nosotros, los consultores empresariales, ayudamos a nuestros clientes a corregir los errores de una manera más fácil para que la generación de la planilla sea mucho más rápida y efectiva dentro del complemento conectado con la plataforma de miplanilla.com. Esto para la planilla tipo E, para la planilla tipo N, ya lo vamos a ver con nuestra especialista de soporte. Y la planilla vía web nos va a permitir cargar trabajadores de manera masiva y de una manera muy fácil.
y las novedades también. Por ejemplo, aquí está la opción de las novedades masivas, que es importante que de pronto, si ustedes están liquidando la planilla de seguridad social de manera manual dentro de la plataforma de miplanilla.com y son bastantes novedades las que debemos reportar en el mes, pueden contactar a su consultor empresarial y decirles, bueno, yo en la capacitación vi que puedo reportar las novedades de una manera más fácil. Tenemos 100 novedades en el mes y necesitamos reportarlo de una manera más fácil para generar la planilla a tiempo, poderla validar y poderla pagar. Entonces, esta opción les va a permitir hacerlo de una manera más fácil, al igual que los trabajadores. Tenemos clientes que al mes pueden ingresar 30, 40 trabajadores. Entonces, desde la opción de planilla vía web, añadir nuevos empleados lo podemos hacer de una manera más sencilla. Claro está, nuevamente con el acompañamiento de nuestro consultor empresarial. Estas son las opciones que podemos encontrar dentro del complemento de Excel. Yo les animo, en caso de que ustedes no tengan esta herramienta, podemos consultar con nuestro asesor. Tienen toda un área de soporte también que les puede ayudar en este tipo de casos y en el direccionamiento que les podamos brindar para que puedan utilizar la herramienta. Y es importante también tenerlo para que sea más fácil el proceso de la seguridad social y no sea tan tedioso al momento de cargar la planilla. Aquí pueden contar con nosotros. Somos ese aliado para ustedes en la liquidación de la planilla de seguridad social. Es muy recomendable, por lo que les digo, por su facilidad. Siendo así, pues ya damos paso al tercer bloque con nuestra especialista de soporte, Geraldine. Te dejo para que podamos seguir con el bloque de liquidación de planillas de corrección. Muchas gracias, compañero Julian. Muy buenos días. Me presento. Mi nombre es Geraldine Arévalo. Soy auxiliar de soporte. Es un gusto poder estar aquí en esta sesión para brindarles la asesoría en el cargue de las planillas tipo N. Permítanme, les voy a compartir mi pantalla. En este caso, les brindaré como tal la asesoría para el cargue de la planilla de corrección en cuanto a la planilla N0, que es la que vamos a reportar, pues las novedades, como lo indicaba mi compañera Tati. eh, Novedades de ingreso, pues digamos que novedades de retiro. Para este caso puntual, pues brindaríamos la asesoría para el cargue de la novedad de retiro. Y también algunos ejemplos como aumento de IBC, donde también necesitamos reportar o aumentar la tarifa de riesgos. También podemos validar el aporte o el IBC cuando solo lo vamos a aumentar en caja de compensación. Entonces, permítanme en un momento, les voy a compartir mi pantalla para iniciar como tal con el ejercicio. Porfa, me confirman si ya ven mi pantalla. Tati, ¿me confirmas, por favor? Cambia la presentación al Excel, porque te Permítame. vemos a ti. Ya Listo. ven mi pantalla, ¿sí? Sí, Ok, señora. ok. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces aquí la parte inicial que vamos a tratar es la planilla N de corrección de novedades. La planilla, pues, llamada N0. Desde aquí lo vamos a manejar directamente desde la web pues, para su manejo. Entonces, para realizar este proceso nos vamos a ubicar en la barra superior de color naranja. Nos ubicamos en planillas, generar planilla N correcciones. Allí vamos a seleccionar la segunda opción, que es la corrección de novedades sin aporte. Una vez seleccionemos esta opción, nos va a dirigir a la opción donde vamos a encontrar o vamos a buscar la planilla que vamos a entrar a corregir. Cuando la empresa tiene la forma de presentación sucursal, nos va a habilitar este campito donde vamos a seleccionar primeramente la sucursal en la que se encuentra dicha planilla que vamos a entrar a corregir. En este caso puntual se llama prueba la sucursal y posterior seleccionamos el número de la planilla que deseamos corregir. En este caso solo tenemos la planilla del mes de julio, que ya se encuentra en estado pagada. Claramente aquí pues en las planillas de corrección solo nos van a aparecer las planillas que ya están en estado pagada.
seguimos en la opción de generar. Cuando le damos generar, aquí nos va a habilitar la información de todos los empleados que se encuentran pagados en esta planilla. Aquí solo vamos a entrar a seleccionar la persona que vamos a corregir o las personas que necesitamos corregir. Y le damos en el check de la persona pues que vamos a entrar a corregir. Aquí en este caso vamos a tomar a esta persona como ejemplo, damos clic en continuar. Ya en continuar nos va a habilitar solo la información de la persona o las personas seleccionadas. Entonces, denme un momento mientras que me carga la página. Listo. Entonces aquí ya ingresamos a la información de la persona y le damos a dar clic en el ver editar de este empleado. Aquí pues simplemente nos vemos como tal es el encabezado, la información básica de la empresa. Aquí sí ya ingresamos a los datos del empleado y nos vamos a ubicar en la opción de novedades, en toda la información de las novedades. Y vamos a seleccionar la novedad de retiro. Simplemente marcamos el check del retiro y pues registraríamos la fecha. En este caso vamos a dejar que es el día 30 de julio, que es el mes que pues ya se encuentra pago en la plataforma. Julio, 30 de julio del 2026. Entonces, ay, perdón, 30 de julio del 2026, aquí ya tenemos la fecha reportada. Una vez reportada la novedad, pues digamos que en estos campos no vamos a generar ningún cambio, ya que esta es una planilla exclusivamente para la novedad de sin aporte. Por último, le damos modificar datos del empleado en la planilla. Aquí nos direcciona nuevamente al paso anterior, donde vemos pues como tal el encabezado y la información ya de la persona editada y le damos clic en validar planilla. Aquí ya esperamos que pues el sistema como tal nos cargue con la planilla procesada. Bueno, aquí nos está generando corregir planilla. Básicamente puede ser algún error sugerido automático que pues el sistema nos hace la alerta o la plataforma como tal de miplanilla.com nos hace la alerta pues para que lo tengamos en cuenta. Una vez ya reportada la novedad, la planilla nos va a aparecer o nos va a generar el estado aplicar pago. Aplicar pago significa reportar la novedad de retiro. Esta planilla, como le indicaba, no tiene ningún costo, esta planilla no genera ningún valor, ya que no se está generando pues ningún cambio de aporte o de aumento de IBC o algún otro cambio. Una vez reportada la planilla, generada la planilla, podemos ingresar al PDF antes de dar clic en aplicar pago y desde el PDF podemos notar que ya se marcó o que tenemos marcada la novedad de retiro. ¿Cómo evidenciamos la novedad de retiro? Marcada con una X. Listo, es el único pues como cambio que tenemos registrado y desde el PDF lo podemos notar. Una vez ya confirmado, validado, pues que sea la persona exacta a la que le vamos a reportar la novedad, le damos clic en aplicar pago. Una vez se haya realizado el proceso, nos indica que el pago se aplicó exitosamente y le damos allí en continuar. En continuar, pues ya se nos desaparece claramente las planillas disponibles para pago y en planillas pagadas encontraremos esta planilla ya en estado pagada con la novedad del retiro. Igual el PDF de la planilla ya va a registrar con la marca de agua pagada y la novedad reportada. Esta novedad pues ya viaja directamente a las administradoras a las cuales se les reportó la novedad, que en este caso desde la opción de pagada podemos evidenciar cuáles fueron las administradoras a las cuales pues se les va a enviar esa información de las novedades de la novedad de retiro. Esto, pues digamos que en cuanto a la planilla N corrección sin aporte de novedades, básicamente. Ahora podemos continuar con las planillas donde vamos a hacer una corrección de aportes, alguna corrección de aumento de IBC o cambio de tarifa. Para este proceso, entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar, es decir, loguearnos con el usuario que ingresamos normalmente a la plataforma de mi planilla. Entonces, permítanme que voy a ingresar.
Y bueno, aquí ya el sistema, una vez digitemos usuario y contraseña, el sistema lo que va a hacer es que nos va a habilitar ya el logueo en el complemento de la empresa, del NIT con el que ingresamos. ¿Listo? Como indicaba mi compañero Julián, en este caso vamos a trabajar sobre el segundo segmento, que es todo el tema de correcciones. Para el tema de correcciones manejamos dos opciones. Una de ellas es desde archivo, cuando ya tenemos un archivo plano con el cual podemos entrar a traer ese archivo y trabajar directamente en la plataforma. O la segunda opción es desde mi planilla. La opción desde mi planilla es que traemos un número de planilla que ya existe, que ya está paga en la plataforma y la traemos desde esta opción. Permítame, vamos a iniciar con la opción desde archivo y aquí vamos a traer un plano que ya tenemos guardado en nuestra base o pues como tal en nuestras descargas del computador. Entonces aquí les muestro, digamos que el sistema o el complemento lo que hace es que nos trae ya el plano con la estructura adecuada para el cargue de este tipo de planilla. Para este tipo de planilla vamos a encontrar siempre una duplicidad de la línea de las líneas. Es decir, la planilla, la primera línea, perdón, sería la línea A, que vendría siendo la planilla inicial. Y la segunda línea, que es la que está sin relleno, sin un color como tal, es la planilla de la corrección, es la novedad de la planilla de corrección que vamos a realizar. ¿Listo? Lo primero que vamos a encontrar, pues básicamente son los datos del cotizante. En la parte superior, en la fila 4, encontraremos lo que son los datos del empleador, es decir, de la empresa como tal. Y bueno, de las 7 hacia abajo será pues todos los datos del cotizante. Iniciamos con los datos del cotizante, luego seguimos pues con toda la información de novedades y posterior encontraremos toda la información de las administradoras. En este caso puntual vamos a realizar una corrección y aumento de IBC. Entonces, permítanme aquí, ya les indico básicamente. La línea que entraríamos a corregir siempre es la línea de que está sin relleno, que no tiene ni como tal, es la planilla, perdón, la línea que vamos a entrar a corregir, que es la que va a quedar cargada en la plataforma para pues su posterior pago. Entonces, digamos que en este caso vamos a corregir el IBC, ejemplo puntual para esta persona no devengó para ese mes 1.254.000, sino que fue 1.500.000. Entonces aquí es importante reportar el valor completo, no solo la diferencia, sino el IBC total. Al momento de cargar la planilla, lo que hace el sistema es que reconoce que ya se generó un pago inicial y que va a pues, generar un aporte solo por la diferencia. Entonces aquí ponemos el IBC total y teniendo en cuenta que para salud, pensión y riesgos, el IBC debe ser igual. Entonces, esta sería, digamos que vamos a tomar solo en este caso salud, pensión y riesgos. ¿Listo? Una vez ya realicemos la corrección, hayamos tomado la corrección que pues se requiere para este caso en particular, para este ejemplo, nos ubicamos en la parte superior nuevamente, que es toda la opción de correcciones, y le vamos a dar clic inicialmente en validar estructura. ¿Qué nos hace aquí el sistema? Que nos confirma que en efecto la información que nosotros registremos esté correcta, que no se haya presentado de pronto algún error que nos haya dañado como tal la estructura del archivo que se carga directamente a la plataforma. Posterior, vamos a dar clic en autocalcular. Entonces, en autocalcular valores, es la primerita. Allí el sistema que hace, calcula el valor del aporte que se debió o que se tenía que haber liquidado en su momento, ¿cierto? Entonces, aquí podemos evidenciar una vez ya realizado este proceso que cambió el valor del aporte, tanto de la línea A, la planilla inicial, al de la planilla de corrección, que sería línea C. Entonces allí encontraremos una diferencia en el valor del aporte en los subsistemas que pues nosotros tuvimos allí en cuenta. Como ejemplo, para este caso de riesgo, de caja, perdón, no realizamos ningún cambio, entonces pues digamos que aquí hace la plataforma un efecto cero porque no se va a generar ningún tipo de corrección, ya que no aplica para este caso particular. Ya esto evidenciamos que se generó como tal un aumento de IBC
Posterior le vamos a dar clic en generar planilla. Allí el sistema lo que hace es empezar a validar la información, a cargar como tal los datos, a confirmar el proceso y por último, ¿qué hace el sistema? Nos genera una ventanita emergente donde nos confirma el número de planilla que se cargó, el número de planilla que ya se encuentra habilitado en la plataforma. Entonces aquí ya le damos a aceptar. Tener en cuenta o es importante que la plataforma o el complemento nos genera una hoja adicional, la cual se llama errores planilla activa N. Entonces es la planilla que nosotros estamos en este momento realizando como tal el ejercicio y nos generan, pues en este caso son errores automáticos que básicamente son validaciones para que la empresa lo tenga en cuenta en el momento de, pues, de cargar o de realizar como tal el proceso. ¿Listo? Entonces, permítame, voy a ingresar a la plataforma para que podamos evidenciar la planilla directamente en el sistema. Listo, entonces permítame. Aquí pues ya ingresamos a la plataforma. Aquí evidenciamos la planilla que acabamos de cargar con el valor a pagar. Esta información donde nos dice corregir planilla es básicamente la misma información que nos está generando aquí desde el complemento. Son básicamente los mismos errores que nosotros pues tendremos que entrar a pues como confirmar y validar, hacer ese tipo de validaciones pues para generar una correcta liquidación. Ya desde la opción de pague aquí, podemos evidenciar el valor que se va a pagar por cada una de estas administradoras y con su interés de mora, ¿sí? Entonces, lo primero que nos registra es el valor sin mora, el valor de la mora y pues ya el valor total por cada una de las administradoras con su mora correspondiente. Adicional, podemos aquí descargar el PDF de la planilla, donde igual van a poder evidenciar, validar toda la información o modificaciones que se realizaron. Aquí claramente lo que vemos es el IBC total, el IBC completo. Ya si quieren evidenciar pues como la diferencia entre la línea A y la línea C, es decir, planilla inicial y planilla de corrección, podemos descargar el Excel con encabezado, que este lo podemos descargar desde la opción de reportes, ver planillas Excel CSV, que básicamente nos trae esta pestañita y lo podemos descargar desde el Excel con encabezado. Y allí ya nos genera como tal una carpeta zip, una carpeta comprimida y allí vamos a entrar a este Excel. Básicamente nos descarga es un Excel donde vemos la diferencia, donde vemos pues las dos líneas ya resaltadas. Entonces vemos la línea A, línea planilla inicial, línea C, línea de corrección. Sí, básicamente aquí vamos a encontrar la información de la planilla que nosotros ya realizamos con las diferencias o como tal el valor de cada uno de sus aportes y sus IBCs. Bueno, básicamente este es uno de los ejemplos que podemos traer a colación para el proceso y cargue de la planilla. Adicional, otro de las correcciones más usuales, que más se manejan en la plataforma, es cuando, digamos, generamos un IBC, perdón, una tarifa de riesgos inferior a la que realmente debimos haber liquidado o pagado en su momento. Entonces, para este caso puntual, permítame, traeríamos como tal una planilla pagada para que puedan ver el ejercicio desde la opción de planilla, desde la opción de mi planilla, traerla desde miplanilla.com, perdón. Entonces, en este caso puntual, vamos a tomar esta planilla y sobre esta planilla vamos a traer, simplemente lo único que debemos copiar desde el usuario de mi planilla es el número de planilla, copiamos y vamos a dar la opción desde miplanilla.com. Y allí no se nos habilita igual una ventana emergente en donde simplemente vamos a copiar el número de la planilla que necesitamos corregir o donde se encuentra la persona que necesitamos corregir. Básicamente aquí, ¿qué hace el sistema? Nos trae toda la lista de empleados que están registrados en esa planilla. Pero para este caso puntual, ejemplo, yo solo tengo que corregir la primera personita que me aparece allí. Y simplemente cojo y elimino todo el resto de personas porque no las requiero para esta corrección.
no las necesito para la corrección que necesito realizar. Listo, entonces básicamente vamos a encontrar los mismos campos, la misma información. Y aquí lo único que entraríamos a corregir sería el tema del nivel de riesgo del ARL. Entonces aquí el nivel de riesgo que pagamos fue el 3, pero en realidad no era 3. Nos indicaron que el nivel, o me di cuenta como empresa que el nivel de riesgo real era el 5, entonces simplemente cambiamos tarifas. En este caso sería el 0.699, ay, perdón, aquí 0.696 y pues registramos el nivel de riesgo, ¿sí? Entonces cambiamos el nivel de riesgo, que sería el 5, y pues en este caso centro de trabajo también registraríamos 5 de acuerdo pues a la información que tenemos registrada ya en nuestra plataforma como tal de miplanilla.com. Listo, básicamente este es el único cambio que vamos a realizar y generaríamos el mismo procedimiento que con el ejemplo anterior. Entonces vamos a dar clic en validar estructura, vamos a luego a dar clic en autocalcular valores. Ya el sistema nos calcula la diferencia o el valor del aporte total. Básicamente aquí encontramos la diferencia entre una línea y la otra. Y por último le vamos a dar clic en generar planilla. Nuevamente el sistema lo que hace es entrar a validar, entrar a confirmar para cargar pues ya la planilla en la plataforma. ¿Qué nos está indicando el sistema? La planilla ya quedó cargada. Por favor, revise estas correcciones automáticas que la plataforma de mi planilla le está indicando a la empresa y le doy a aceptar. Una vez le doy a aceptar, nuevamente me dirijo a planillas, ver planillas y vamos a encontrar la planilla allí generada para pues su pago, para su validación claramente y su posterior pago. Allí en esta planilla vamos a encontrar, bueno, aquí se está encontrando un valor del aporte del ARL, que es el aporte que estoy realizando la corrección. En este momento, ¿por qué se evidencian valores de aporte para los demás subsistemas? Porque esta es una planilla pues del 2016, ¿sí? Básicamente es por el ejemplo que estamos realizando, que se generan valores de redondeo. Simplemente esa es pues porque se genera este valor, pero digamos, si nosotros estamos realizando o generando una planilla de un periodo actual, pues estos valores no habrían lugar porque igual ya vienen las planillas con su redondeo en específico. En este caso es simplemente porque la planilla ya es de un periodo muy antiguo. Igual, desde el PDF, la planilla, podemos evidenciar pues la misma información donde se ve el valor a pagar por cada uno de los subsistemas. En este caso, pues básicamente el aporte a la ARL y con el nivel de riesgo correcto. Entonces aquí ya en el PDF encontrarán el nivel de riesgo correcto que se debió haber liquidado o que se está liquidando en este tipo de corrección. Esta es otra de los casos más comunes o de las correcciones más comunes que se generan, que se realizan en el operador. Otra de las correcciones que nosotros realizamos o que es más común entre las empresas es cuando, ejemplo, se retiró un empleado y el empleado se le pagó sus vacaciones en dinero, que no fueron vacaciones disfrutadas, sino que se las pagaron en su liquidación. Entonces no se reportó en la planilla inicial, entonces necesitamos aumentarle el IBC en la caja de compensación. Es básicamente el mismo proceso que ya realizamos en los otros dos ejercicios, solo que en este caso en particular solo vamos a cambiar o modificar el valor del IBC en caja de compensación. El resto de subsistemas, el resto de información, pues simplemente queda allí tal cual a la planilla inicial, tal cual a la línea inicial, ya que pues no obedece o no hay ningún cambio, ninguna corrección. Entonces, simplemente aquí, pues digamos que teniendo en cuenta que de acuerdo a la normatividad del IBC de caja de compensación, pues puede ser diferente al de salud, riesgos y caja. Y digamos que aquí lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo. Reportar o modificar el valor del IBC cuando pues la empresa en este caso no se encuentra exonerada
también tendríamos que modificar el IBC de otros parafiscales, donde nos afectaría igualmente el aporte de SENA y de ICBF. Este es el único cambio que realizaríamos. Entonces le damos igual, nuevamente validar estructura, el sistema no encontró ningún error, vamos a darle clic en autocalcular valores y le vamos a dar clic en generar planilla. Ya el sistema nuevamente nos realiza el proceso para el cargue de la planilla en el sistema. Listo, perfecto. Los mismos errores, número de planilla cargada. Planillas, ver planillas, encontraremos igual la planilla cargada en la plataforma. Con la diferencia, si con la diferencia a pagar, solo con el valor del aporte, en este caso pues la planilla igual genera intereses de mora. Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta en cuanto a las novedades, a las correcciones que se presentan o que se generan usualmente en la plataforma web de mi planilla, en la plataforma como tal de mi planilla, perdón. En estos casos es importante tener en cuenta, así como le indicaba mi compañera Tati, que pues no se pueden, digamos que este tipo de correcciones no se puede disminuir el IBC, claramente porque pues ya se realizó un pago, lo que nos generaría en la plataforma es un error de usuario, lo que nos va a indicar no se puede disminuir el IBC de la planilla, ya que ya se realizó un pago inicial y pues se generaría un valor en negativo. Para este caso, podríamos poner un ejemplo, digamos, pongo 1.200.000, simplemente como para que lo tengan en cuenta de cómo se generan los errores, ya que existen pues tres tipos de errores. En este caso pues sería el tipo de usuario, sugeridos y automáticos. El de los usuarios, perdón, el automático y el sugerido son básicamente pues para que nosotros podamos entrar a validar correcciones que de pronto tienen que ver más con las bases de datos. Y los de usuarios sí son los errores que nosotros tenemos que entrar a corregir de forma manual, o en este caso que nos indica la plataforma o nos va a indicar la plataforma que no es posible realizar, como este caso puntual en donde disminuimos el IBC. Entonces aquí ya el sistema no me está generando igual, sí, una plantillita donde no me confirma número de planilla porque no se pudo cargar. Y aquí vamos a encontrar los tres tipos de errores. Entonces tenemos los automáticos. Bueno, perdón, en este caso nos está generando solo dos, no hay sugeridos, pero hay automáticos y de usuario. Entonces nosotros nos vamos a centrar en el de usuario y en el de usuario me está indicando, tiene un valor negativo en el subsistema, en este caso pues me lo deja por cada subsistema, en el primero pensiones, en este caso salud, riesgos, que me está indicando que está por debajo a lo que yo pagué inicialmente. Entonces esta corrección, el sistema por más que yo le relacione estos datos, no me la va a dejar cargar, siempre me va a aparecer allí en la plataforma como tal me va a generar pues error, una planilla con error. Esto básicamente para que lo tengan en cuenta, también que no se puede reportar, si yo ya pagué los 30 días del mes con días laborados, normal, laboró, pero me di cuenta que la persona en realidad tuvo novedad, no sé, de incapacidad, pero no se la reporté, igual no podría reportarla porque pues ya se liquidó y se pagaron los 30 días del mes laborados, teniendo en cuenta que pues en una novedad de ausentismo no se genera aporte de ARL, igual nos registraría el mismo error en donde nos está indicando que se está generando una planilla por un valor inferior al que ya se pagó en la planilla inicial. Tampoco pues es posible reportar o realizar cambios de administradoras. Ejemplo, si yo pongo la administradora de Colpensiones, el sistema me va a decir, no, pero usted ya pagó a protección, no puede hacer una corrección generando el cambio al fondo de pensiones, Colpensiones. Automáticamente el sistema me muestra el error que se está generando. Es muy importante tener en cuenta que genera valor en mi planilla.com y es que el sistema nos muestra específicamente cuál es el error que se está pues presentando, ¿listo? Esto básicamente es pues digamos que lo más usual en las planillas N de corrección. Este tipo de correcciones que estoy haciendo, que estoy generando desde el complemento, también se pueden realizar directamente en la web.
directamente en la plataforma web se pueden realizar en el cargue de las correcciones. Si de pronto es de pronto una sola persona, dos personas, que lo podemos hacer, digamos que manual desde la plataforma lo podemos hacer. Pero pues digamos que aquí en el complemento tiene una gran ventaja, y es que pues desde aquí podemos entrar a realizar la corrección ya de forma horizontal de cada uno de los subsistemas para pues poder evidenciar y pues poder tener mejor control del proceso. Y pues adicional a esto, ya una vez nosotros realizado y modificado pues la información pertinente, lo que podemos hacer, lo que nos puede generar el sistema es un archivo plano. Entonces nosotros tenemos el archivo plano, simplemente lo guardamos acá. Lo guardamos pues ya en nuestro documento, en nuestro computador, perdón, y aquí nos indica que se generó exitosamente, que si deseamos abrir. Digamos que en este caso lo vamos a abrir para que puedan evidenciar cómo se ve, perdón, cómo se ve el plano directamente. Es en un bloc de notas donde vamos a encontrar línea A, que la línea A es la planilla inicial. Siempre se identifica así: línea A, línea C, línea de corrección. Entonces siempre van a estar marcadas así, y con X empleados que haya, siempre es AC, AC. Si de pronto hay una novedad de ausentismo, entonces digamos que en la planilla inicial la persona tuvo dos líneas significa línea de días laborados, línea de novedad de ausentismo. El complemento lo que me va a hacer es que me va a duplicar, es decir, no tendría solo dos líneas, sino tendría cuatro, en donde se cruza la línea de los días laborados y se cruza la línea de la novedad de ausentismo, por si de pronto pues necesitamos realizar la corrección en cualquiera de las dos. Otro escenario muy importante para tener en cuenta es cuando reportamos la novedad de retiro, que de pronto vamos a reportar novedad de retiro, pero solo aumentamos el IBC en cajas, como lo realizamos anteriormente. Si yo reporto la novedad de retiro y aumento el IBC solo en cajas, el sistema me permite cargar la planilla y me va a reportar la novedad en X, pero no se va a evidenciar novedad de retiro a los otros subsistemas. ¿Por qué razón? Porque no hay un valor de aporte que viaje a las administradoras para dicha novedad. Entonces, siempre es muy importante que si yo voy a reportar una novedad de retiro, tengo que igual aumentar el IBC que me genere aporte para salud, pensión, ARL y caja, que pues genere aporte y pues viaje junto con la novedad de retiro. Esto teniendo en cuenta que igual debe ser sobre un periodo actual. Es decir, si en junio voy a reportar esta novedad, puedo liquidar la planilla y pagarla antes del último día hábil de julio, para que pues el sistema o como tal las administradoras valgan esta novedad o sea válida la novedad de retiro pues para las mismas. Básicamente, pues este es el proceso a realizar con el tema de las planillas en corrección. Muchas gracias por su atención. Listo, perfecto. Muchas gracias a ti por la explicación. Importante que tengamos todo esto para las personas que nos han preguntado. Nosotros cargamos la sesión en nuestro canal de YouTube. Vamos a tener un par de días en que no la vamos a cargar. Esperamos que esté disponible el martes de la siguiente semana, que podamos compartirla a sus correos electrónicos para que ustedes puedan tener acceso al material. Lo que les decía, que puedan adelantar, atrasar, detenerse y poder mirarla. Acá tenemos algunas preguntas que voy a hacerles para que entre Julian y Geraldine nos ayuden. Si hay alguna que podamos solucionar desde acá, por supuesto que sí. Julian, mira, acá tenemos una pregunta, y es que si una entidad pública de la Alcaldía de Bogotá puede utilizar una planilla N o necesariamente solo para empresas privadas. No, la planilla N está para todas las empresas, tanto privadas como públicas, dependiendo de Perfecto. los casos que pues nos nombró Depende. Geraldine, ¿no? Fíjate que nos preguntan si esos retroactivos que corresponden a incremento salarial de entidades públicas deberían utilizar también la planilla N. Efectivamente. Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Acá tenemos un error muy común que sale cuando hacemos la validación de las planillas, y creo que esto nos puede ayudar mucho mejor. Geraldine, sí, y nos dice, y es que en los casos en que el empleado se cambia de administradora, ya sea de pensiones o de EPS, y la validación de la planilla al momento de cargarla arroja que ese pago no va a esa administradora que el empleado se trasladó, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos confiar en el informe que nos da?
qué podríamos hacer en estos casos? Bueno, vale. Bueno, digamos que es básicamente como el ejemplo que les indicaba anteriormente. No podemos realizar un cambio de EPS o un cambio de ninguna administradora como tal sobre una planilla de corrección. Si voy a hacer alguna corrección, esa corrección va a ir dirigida a las administradoras que yo ya realicé el pago inicialmente. En este caso puntual, que sería pues el proceso a realizar. Tendríamos que de pronto entrar a validar con la administradora si de pronto se puede hacer un proceso interno donde puedan realizar el pago directamente a esta entidad. De pronto de ser una respuesta negativa de parte de la administradora, se tendría que generar una nueva planilla con la administradora correcta, liquidando a todos los subsistemas de nuevo por esta persona y pues posterior a esto solicitar igual la devolución de los aportes que se realizaron de más, ya que pues a través de pila como tal no es posible realizar este tipo de corrección ni liquidar el aporte a una sola administradora cuando se trata pues igual de un cotizante dependiente. Listo, importante tener eso ahí presente porque a veces lo que tú mencionabas, ¿no? Hay que hacer esa validación previo y es importante. Listo, acá tenemos otras preguntas. Déjenme un segundo que se me perdió. Acá, chat. Listo, tenemos aquí perfecto. Para el cambio de jornada laboral del que nos habla la reforma laboral, ¿hay alguna novedad? ¿Se deberá reportar alguna novedad que diga que a partir de tal fecha cambian las horas o simplemente en el cambio de horas ponemos el total de horas laboradas? Si alguno de los dos me puede ayudar con la respuesta, por favor. Tatiana, muchas gracias. Pues bueno, digamos que las horas laboradas, si bien están dentro de los campos de la resolución, dentro de la planilla, básicamente pues cuando llegue el momento de cambiarlas, va a haber un campo específico donde se puede hacer ese proceso. Para las empresas que de pronto tienen archivo plano, lo pueden hacer desde el software de nómina. Y para las empresas que están manejando la liquidación de planilla por vía web, podemos utilizar el complemento de Excel para cambiar el número de horas masivamente, sin necesidad de que lo hagan uno por uno. En el Perfecto. momento específico, pues sabiendo que la liquidación de la planilla es mes vencido, por ejemplo, si el cambio se da para el mes de julio, en agosto que se liquida la planilla de julio, se puede hacer el cambio masivo para las empresas que liquidan por vía web. Y si es por archivo plano, pues lo pueden hacer desde el software de nómina que la empresa esté manejando. Eso es importante, ¿no? Porque no es que necesiten hacer un cambio como tal o algún ajuste, no refiere a alguna novedad, sino lo que nos dices es que al final del mes se colocan las horas laboradas por el mes y no necesita realizar la empresa ningún ajuste ni reportar ninguna novedad. Es importante para que lo Exactamente. tengan todos presentes, ya sea Es por un dato archivo importante. plano o que lo hagan vía web. Sí, señor. Listo. Mira, acá tenemos una pregunta de la planilla N y es si la planilla se elaboró con otro operador se puede corregir a través de planilla.com, se debe hacer directamente con el otro operador. ¿Cómo funciona ese caso? Ok, sí, señora, gracias, Tati. Bueno, en este caso puntual, todo el tema de correcciones siempre sí o sí se deben manejar con el operador en el que se realizó el pago inicial. Quiere decir que si en este momento se encuentran con nosotros, pero la corrección, la modificación o corrección que deben realizar se generó en otro operador, es necesario que pues se comuniquen con el mismo o realicen pues como tal todo el proceso de corrección en esta plataforma, ya que pues nosotros o nuestra plataforma no se evidencian, eh, no se evidencian los pagos que se realizaron con ese otro operador. Entonces sí es importante realizarlo bajo ese, pues ese operador de información en el que se realizó el pago inicial.
Sí, y allá en el otro operador le dirán la parametrización de qué podrá y qué no podrá reportar. Muchas gracias. Mira, tenemos una consulta acá que nos hacen y es, en esas revisiones que hace la caja de compensación ha determinado dos cosas, que no se sumaron al IBC de caja de compensación las vacaciones por las cuales tomó el empleado y adicional encontraron que el sistema continúa liquidando el IBC un año anterior a caja de compensación. Es posible a través de la planilla de corrección hacer esos cambios de valores que se dejaron de pagar. Si nos puedes dar algún lineamiento para que la persona pueda tener un poco más de contexto. Creo que en esto nos ayudó Gerald. Perdón, Tati, es que se me fue la señal un momento. ¿Me das la pregunta otra El vez? contexto, El claro que contexto sí, de la mira. pregunta, por favor. O a un cliente de la caja de compensación en su revisión notó dos cosas o evidenció dos cosas. La primera es que no adicionó a la caja, al IBC de caja de compensación ese valor de las vacaciones que se ha tomado o las vacaciones compensadas para retiros o empleados activos. Y el segundo escenario es que pues notó que en el cambio de un año para otro no hubo corrección de salarios. Entonces quieren saber si a través de la planilla N es posible hacer la corrección de ese IBC. Si nos das algún contexto para la persona que está preguntando. Muchas gracias. Ah, ok, claro que sí. Sí, muchas gracias por la aclaración. Y sí, es correcto. Sobre, pues digamos que como tal en las planillas de corrección, sí, se podría realizar ese tipo de correcciones en donde yo voy a aumentar solo el valor del IBC en caja para pues poder reportar ese valor de vacaciones no disfrutadas, valor de vacaciones que de pronto le pagaron en la liquidación. Como estoy generando un aumento del IBC solo encaja el sistema o la plataforma como tal me lo va a permitir, ya que pues bajo la normatividad esta corrección es totalmente válida. También en cuanto a la corrección del IBC, porque le pagué en su momento un IBC inferior al que Serio. realmente Ujú. tenía que haber liquidado o pagado, se puede igual sobre esta planilla N de corrección que tenemos que tener en cuenta o que es importante tener en cuenta que tenemos que corregir. Cada planilla por cada periodo. Entonces se genera una planilla por cada periodo. Si es de todo el año, entonces tengo que entrar a corregir o traer el número de la planilla de enero, la siguiente corrección de febrero y así sucesivamente. No es posible cargar una sola planilla de corrección, sino por cada mes se generaría pues dicha modificación que se tiene que realizar o dicho pago que se tiene que realizar. Por cada periodo que haya evidenciado la caja de compensación. Listo. Chicos, ya para finalizar, veo una duda que tenemos acá y es una empresa que es pagadora de pensiones necesita realizar unos ajustes a su archivo plano. ¿Hay un complemento en Excel diferente del que nos mostraron ahorita para pagadores de pensión? ¿Será el mismo? ¿A dónde podría contactarse si tiene alguna duda sobre la descarga de ese complemento de Excel para pensionados? Gracias, Tatiana. Pues sí, efectivamente hay un complemento de Excel para las empresas que liquidan la planilla de manera normal, planilla tipo E, N, A, J, pero también tenemos un complemento de Excel para pensionados. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso? La empresa que necesite generar planillas de pensionados o derivados a la misma, pueden contactar al consultor empresarial. En este caso, nosotros les vamos a acompañar en el proceso para la instalación del complemento y poderles ayudar con la liquidación de la planilla para los pagadores de pensiones. Perfecto. A ustedes muchas gracias por la asistencia, Geraldine y Julian, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En pantalla tenemos un QR para que por favor ustedes nos dejen los comentarios de la sesión, temas que quieran que toquemos en estas sesiones. Por supuesto que todos los comentarios que ustedes tengan, ahí los vamos a recibir con mucho agrado. A todos muchas gracias. Recuerden que vamos a validar para que en unos días quede la grabación en nuestro canal de YouTube. De no ser posible, la enviaremos a los correos que ustedes nos registraron en el momento de ingresar a la sesión. A todos muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima sesión, el próximo mes, no en agosto, sino en septiembre, tendremos nuevamente otra sesión técnica de otro tema diferente para que ustedes estén conectados y aprendan toda esta parte operativa de miplanilla.com. A todos muchas gracias y que tengan un feliz día. Geraldine y Julian, muchas gracias. Gracias, Tatiana. Feliz día a todos. Que estén muy bien. Gracias, que estén muy Feliz bien, día. feliz día, hasta luego. Hasta luego.